Bendiciones a todas las que están viendo esta serie de Guerra Espiritual en diferido, a las chicas de Patreon, de Sanemos Juntos y a cualquiera que reciba el link, porque yo sé que se está grabando y no va a ser un contenido limitado. Yo sé que en el tiempo que Dios disponga, estos videos seguirán para adelante y llegarán a las manos de las personas que deban de llegar, que es lo importante. Hoy vamos a hablar del tema de conquista. Les pido la disculpa nuevamente, no vamos a poder tener diapositiva, pero igual este tema les digo que es más como de escucha que de tomar realmente notas. Entonces, en ese sentido pueden sentirse un poquito en la libertad, porque creo que va a ser más como de ese conocimiento realmente que ustedes van a recibir, que no necesariamente tengan que tomar notas estrictas, pero sí tengan lápiz a mano, porque hay textos bíblicos que me gusta que lo puedan estudiar luego y algunas historias que le voy a dar para que la puedan buscar y ustedes entonces tener con más tiempo el desarrollo de la misma. Conquistando terreno enemigo. Buscando la revelación de Dios sobre nuestro enemigo. Hay un texto súper famoso y es el central de la clase del día de hoy, que es Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Algunas lo pueden hasta recitar de memoria, que es el que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este texto, de hecho, hacía días mencionaba este texto con alguien en donde hablábamos de cómo a veces nosotros repetimos esto, pero lo encasillamos. Me explico. Yo puedo decir, no, el Señor me dice, clama a mí y te enseñaré cosas ocultas, y puede ser que yo tome el texto por el filtro de una herida o situación, supongamos una persona que tiene sospecha de infidelidad. No, es que yo soy una hija de Dios, yo voy a clamar porque Dios me dice que me puede mostrar cosas ocultas. Y yo de momento encasillo el texto para mi experiencia propia que yo estoy teniendo, que no le quitamos que también pueda suceder, porque yo digo, ¿verdad?, que todo hijo de Dios que ore, de verdad Dios puede mostrarle y tener el discernimiento súper amplio, más que cualquier otra persona que no ore. Podemos entender que sí. Pero cuando nosotros podemos escudriñar, como dice el autor aquí del manual, es realmente cosas ocultas que en el mundo espiritual, de otra manera que no sea clamando a Dios, separado en intimidad y a solas con Él, no se nos van a revelar. Y esto no solamente aplica al tema tampoco de Dios me va a revelar cuál es el brujo de mi casa, o Dios me va a revelar, puede ser también con mi propio corazón. Y ahí es donde muchas veces no lo aplicamos. Es decir, cuando yo estoy clamando en silencio, Dios no solamente me va a revelar la situación de una hermana para que yo lo ponga en chisme. Él también va a empezar primero a revelar mi interior. Porque muchas veces, por lo que le acabo de explicar, si yo no tengo mis emociones alineadas y sanadas, muchas de las revelaciones que yo pueda ver en el mundo espiritual, o lo voy a estropear, o le voy a dar mal uso, o lo voy a distorsionar, porque voy a ver siempre por el filtro de la herida. Entonces, recuérdense cuando yo hablaba de las zonas estratégicas: mente, corazón y la boca. Entonces, no podemos nunca perder que la verdadera guerra espiritual siempre irá de la mano con la sanidad de mi interior, con la integridad que yo lleve, para que entonces lo que Dios me revele, clamando a Él, pueda venir realmente limpio espiritualmente hablando y no se vea dañado por mis emociones. Entonces, por eso es que yo creo que hoy es una de las cosas que más puede peligrar a quienes tienen el llamado a intercesión o incluso llamado profético. Yo no tengo problemas yo creo la profecía. ¿Sabes por qué yo creo la profecía? Porque Dios me ha hablado por profecía. De una manera que no va a haber manera que nadie en la vida supiera, sino es porque Dios de verdad reveló algo. Pero ¿qué pasa? Que si ese vaso no está realmente alineado a Dios, esa profecía va a estar fuera de la palabra o se va a filtrar por el problema del corazón que tenga el hombre de Dios. Y eso es lo que yo creo que nos ha dañado hoy día con el tema del discernimiento y la guerra espiritual, porque yo no voy a poder ser efectiva espiritualmente con emociones dañadas. O sea, eso no se puede desligar.
Hay momentos que tú dices, pero Dios la usa. Sí, Dios la puede usar, pero proporcionalmente como estén mis emociones, estará mi vida espiritual. Dios puede usarte porque tú tienes el don, el talento, Dios va a usarte. Y Él por su misericordia, por bendición de alguien, puede usar el vaso como quiera que esté, porque Él hace como quiere estar. Pero tus emociones deben estar alineadas. Entonces, cuando ustedes oren y le digan, Señor, estoy clamando a ti, estoy en intimidad, revélame lo oculto, pero que lo primero que me revele sea lo de mi corazón, para que lo que entonces Él me revele en el mundo espiritual yo pueda ser efectiva, porque si no voy a ser efectiva, se va a quedar como un chisme. Muchas veces Dios nos revela, pero como estamos emocionalmente inmaduros, no vamos a hacer nada con lo revelado. Entonces, para todo eso es importante que lo que Dios nos revela que no conocemos es primero a nosotras mismas y luego entonces el mundo espiritual para poder trabajar correctamente. Nuestro Dios no cambia y está dispuesto a revelarnos lo necesario en cuanto a nuestro enemigo, siempre y cuando sea con la finalidad de extender el reino de Cristo y engrandecer su santo nombre sobre la tierra, como mismo lo hizo con Jeremías. La palabra de Dios nos dice que nuestro enemigo está situado en las regiones celestes y en tal virtud necesitamos hacer espionaje espiritual. ¿Cómo hacer espionaje espiritual? Para las que anotan, número 1, orar pidiendo a Dios que me revele hasta dónde llega la conspiración de la maldad en el lugar en que vivimos. ¿Cómo puedo hacer espionaje espiritual? Orar para que Dios me revele hasta dónde llega la conspiración de la maldad en el lugar en que vivimos. Estas oraciones se pueden hacer en las calles, en iglesias, barrios, sectores de la comunidad. En algunos lugares del mundo se han hecho caminatas de oración al estilo Josué, no sé si ustedes han visto, o en algunas iglesias ustedes han tenido la experiencia quizás más pentecostales que puedan hacerlo, en donde otras personas oran en cada entrada y salida de la ciudad, mientras otras hacen espionaje espiritual. Miren, yo tengo experiencia con eso. Recuerden que yo les dije de que todos los años, entre octubre, noviembre, diciembre, habían fechas específicas del incremento de accidentes en la carretera de Higüey, Punta Cana. Recuerdan que les hice esa mención. En la iglesia donde yo crecí, el pastor José Benito Capois tenía un ministerio de intercesión poderosísimo. Y una de las cosas que él acostumbraba a hacer era a ungir e irse a orar en lugares estratégicos en las salidas y entrada de Higüey. Y hubieron años en donde de verdad vimos el respaldo de Dios. Había momentos donde él dice, wow, se me pasó, mire ese accidente que hubo anoche, y él lloraba, de verdad, sí, o sea, él lloraba que cualquiera lo veía y pensaba que mínimo él era familia de alguno de los turistas. O sea, y se supone que así debemos nosotros dolernos, más cuando se van sin Cristo. Esa debe ser nuestra actitud, realmente afligirnos, y cada vez que tú ves una catástrofe, tú decir, wow, Señor, o sea, me duele, me debe doler las pérdidas de las almas de mi ciudad, de los lugares que pasan. Este pastor lloraba, y yo recuerdo que él empezó a hacer unas caminatas acá en la ciudad que se llamaba Cielos Abiertos, y proclamaban Higüey, ciudad de Dios. Y esas eran caminatas, ahora no, ya no, ya no, ya no. Puro show, aparataje, competencia, pueblo dividido, aquí cada quien los pastores están por su lado, eso no funciona. Pero en mi tiempo, cuando yo era niña, que de verdad había una sola confraternidad, sí, va, que ya son 30 años, había una sola confraternidad. Y cuando yo les digo una, era una, o sea, en esa caminata iban bautistas, iban bíblicos, iban pentecostales, o sea, se cumplía lo que yo les enseñé en la segunda clase, ¿se recuerdan? En donde dejaban de lado la división dogmática y como estaban todos con un solo enfoque, que era evitar el derramamiento de sangre en mi ciudad, y esas marchas eran increíbles. O sea, ahí habían sanidades, liberaciones, se ganaban almas. Todos los pastores recibían almas porque era que se arrepentían en cada barrio que llegábamos. Entonces, en cada entrada de barrio que íbamos, el pastor iba adelante, ungía, oraba y reprendía directamente el Dios
a quienes dedicaban o servían en ese barrio. Y aunque muchas personas no lo entendían y estaban de acuerdo, pero respetaban. Y yo creo que a veces ese es el secreto que tenemos que tener como hijo de Dios, simplemente respetar, pero al final veíamos los frutos. Entonces, a la larga, yo puedo decir, a mí no me convence el método del pastor, pero se salvaron vidas. Y no es lo que quiero, que pueda haberse vidas liberadas. Y veíamos el cambio en la ciudad. Entonces, eso es lo que, como yo puedo hacer espionaje, hacer oraciones. Ahora, tú no tienes que esperar que en tu pueblo hagan una marcha. Tú no tienes que esperar un revolú y todo lo demás. Cuando en mi barrio se mudan vecinos insoportables, muy insoportables, nosotros oramos desde mi casa. Oramos. En estos días pasó una situación muy fea que nunca había pasado, de violencia familiar horrible, en donde casi creímos que esa mujer esa noche iba a perder su vida, y nosotros tomamos campaña de oración en mi casa. Y empezamos a orar porque sabíamos que había un espíritu de contienda y de feminicidio atacando el sector, porque no era normal que en una semana tantos hogares se oyeran gritos de familia y violencia familiar con mujer, hijos, padre e hijos, y estábamos como con el corazón en la boca. Entonces yo no necesitaba una marcha para eso. ¿Qué hacíamos? Con la gente que conocíamos cristiana del sector, nos pusimos a orar. Vamos a orar por nuestro sector, vamos a orar por nuestros vecinos. Entonces eso es lo que es el yo orar para que Dios revele. Ahora, muchas veces oramos porque ya vemos. Pero el punto de la guerra espiritual es que nos introduzcamos aún más profundo en intimidad, que yo no tenga que escuchar el grito de mi vecina para que ya Dios, si pone en mí un sentir, yo siempre digo algo, desde que la pregunta me llega a la mente, ya la pregunta causa algo. Entonces, desde que el nombre de una persona me llega a la mente, no está de más orar, yo no lo paso por alto. Entonces, quizás esa vecina gruñona que tú ves, tú no sabes la violencia que está viviendo en silencio, tú no sabes el abuso que está viviendo que es en silencio y no lo ha podido hablar. Entonces, yo no tengo que esperar el grito. Yo necesito que de rodillas en mi habitación Dios me haga discernir el grito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ese es el nivel de verdad, de profundidad de guerra, en que tampoco tiene que decirlo por micrófono, ni decirlo por guerra, porque es que nosotros también somos muy inseguros y a veces queremos, wow, anoche yo estaba orando y mira, encontré la vecina en el colmado. Los colmados son acá centros donde venden comidas básicas, donde uno va de la casa a comprar rápido, no sé cómo le llamarán en sus países, pero son como pequeñas tienditas en los barrios de cosas básicas rápidas. Y de repente tú ves la vecina en el colmado y te dice, wow, mira, anoche no pude dormir, y tú dices, wow, ahora entiendo que Dios me la puso a orar. Pero el punto es que aunque tú nunca encuentres a esa vecina que te diga, ahora entiendo, tú estés convencida, porque ahí es donde se nos prueba también el tema de que no siempre necesitamos validación y aplauso. Muchas veces tú vas a pasar como loca. Y el enemigo, para callar tu intercesión, tu oración y tu amor por las almas, te va a decir, no, esta paranoica. Lady siempre vive viendo, Lady siempre vive soñando, Lady siempre tiene un cuento, Lady siempre tiene... O sea, yo he llegado a un punto en mi vida que a mí no me importa. Lo que yo sí he aprendido a qué decir y a quién decírselo. Porque vuelvo y le digo, a veces en la búsqueda de aprobación cometemos el error de hablar lo que no debemos. Entonces, todo lo que Dios te ponga en sentir para orar no significa que siempre lo tienes que decir. Y ahí a veces también va el chisme. Hermanas, la hermana María no se conectó hoy en el grupo. Vamos a orar porque, ay Señor, mira a la hermana María, ella que me contó anoche, que el esposo llegó a las 2 de la mañana. Tú no estás haciendo intercesión, tú estás haciendo un chisme espiritual. Entonces, todas estas son cosas que también la guerra espiritual va muy de la mano con la prudencia. Si no hay prudencia, discernimiento de saber cómo orar, entonces, aunque tú vayas a las calles, vayas a las plazas y vayas a esos lugares, hay que tener tacto de saber cómo orar. El segundo punto de yo hacer espionaje espiritual es estudiar cómo se fundó el lugar donde yo vivo y su historia. Cómo se fundó el lugar donde yo vivo y su historia. Por ejemplo, aquí el autor comenta, porque es dominicano, al llegar los europeos a la isla de Santo Domingo, encontraron varios grupos étnicos que vivían en esta isla.
Aproximadamente cerca de 500.000 de indígenas habitaban en nuestra tierra. Esos indígenas fueron sometidos a toda clase de trabajo forzado y a vejámenes inimaginables. Se violaban a las indígenas, se engañaron a los hombres cambiándole el oro que tenían por objetos de ningún valor, por baratijas. Y hasta el día de hoy, señor, en la zona turística, los europeos siguen subyugando a los dominicanos. O sea, hasta el día de hoy en Punta Cana, el rey es cualquier español, italiano o francés por encima de nosotros. Es así. Por encima, el mismo gobierno le abre la puerta a base de que quizás comemos, porque es la fuente de entrada de acá. Entonces, pero cuando ya yo puedo trasladarme a mi historia, entonces ya yo sé por dónde voy también direccionado. Entonces, ¿qué deberían de hacer la gente? Prepararse, que hayan inversionistas dominicanos, que hayan, tú sabes, como la manera terrenal de uno poder contrarrestar, pero en lo espiritual ya nosotros vamos a saber de que es un pueblo que se va a abundar el rechazo, que va a abundar mucho el sentirse oprimido y que hay mucha violencia. Entonces, ustedes han visto muchos videos de dominicanos, muchas veces muchos pleitos y que de cualquier cosa se van a la trompada, es por eso. Porque cuando tú por tantos años has sido subyugado y vienes con un rechazo ancestral, entonces cuando ya tú llegas al límite, el resultado es violencia, es agresividad. Y eso se ve reflejado incluso hasta en muchos predicadores nuestros, que ustedes ven cómo se predica, como peleando, como con rabia, como con esta furia. Y esto va mezclado. O sea, nada de nuestra cultura nace por nacer. Entonces, es como la forma de sentir que mi voz se escuche, pero esto es algo que uno lo naturaliza, pero no sabe desde a dónde viene. Entonces, la población indígena fue exterminada de República Dominicana de tal manera que hoy no queda ningún rastro de grupos humanos de estos que habitaban en nuestras islas. Hace un tiempo, específicamente en marzo del 99, el señor, el escritor, me llevó junto a más de 300 jóvenes al castillo de la Isabela, lugar por donde entró Colón a la isla de Santo Domingo, y allí hicimos retiro en donde pedíamos perdón a Dios por los pecados cometidos por nuestros ancestros contra los indígenas. Entonces, no es que tú vas a hacer eso con todo el mundo, ¿verdad? Ni así a lo loco, pero él lo cuenta en el libro como anécdota de que Dios lo movió a esto. Entonces, sí, sabemos donde Dios nos habla mucho, ¿verdad? De que si su pueblo se humilla, hay un perdón para nuestra tierra. Hay forma de que se alcance misericordia por el clamor que tú y yo hagamos por nuestra tierra. Entonces, es bueno poder saber de dónde nace mi tierra, qué es lo que predomina y cuál es la historia para entonces yo tener ese clamor centrado a lo que espiritualmente se está moviendo. Este estudio de yo estudiar en el pueblo donde estoy va a conllevar lo que es el pacto ancestral. ¿Qué es un pacto ancestral? Es un convenio, un compromiso que se hace con entidades espirituales que afectan las vidas de un conglomerado social. Pacto ancestral es un convenio, un compromiso que se hace con entidades espirituales que afectan las vidas de un conglomerado social. O sea, el pacto ancestral, yo puedo hacer un pacto con Raquel de amistad, de esto, de algo, pero lo que es el pacto ancestral en sí, incluso el diccionario Larousse, así se pronuncia, escribe L-A-O-U-S-S, define pacto de la manera siguiente: convenio entre dos o más personas o entidades, tiene un punto y aparte y dice, entre comillas, pactos con el diablo. O sea, el mismo diccionario sabe y dan ellos por hecho de que un pacto ancestral es entidad espiritual. ¿Cómo se origina un pacto ancestral? En la familia, este ocurre primero cuando un padre o una madre ofrece una promesa a un ídolo para que éste proteja o sane su criatura que puede estar aún desde el vientre. Ese es el más común, porque nuestras abuelitas, aún siendo católicas, con la Biblia bajo el brazo, iban y hacían su deidad.
a San José para que fulanito, a Santa Bárbara no sé qué, a San Gregorio para que no sé qué cosa. Todo eso no era san, es demonio, es un pacto. Entonces, ese niño aparentemente recibía una cobertura o una sanidad, pero en realidad estaba dedicando ese niño a una entidad espiritual. Segunda manera de un pacto ancestral en la familia, cuando un padre ofrece a un hijo o varios al diablo para que éste le dé riquezas materiales. Ahí es donde ustedes ven siempre esos padres quizá multimillonarios, pero cuando tú menos lo esperas, el hijo se le mata en el mejor carro del año. Y el hijo brillante que iba ya para Harvard y vino de vacaciones y le pasó un tren por encima. Y de repente, o sea, por lo general ustedes ven que en familias ricas no acostumbran las muertes quizás barriales, pero suelen haber exclusiva entidades y a veces se pasa de generación en generación. La demanda es sangre. En el momento el diablo da, pero cuando viene a cobrar, te cobra con creces. El tercer pacto, manera de hacer pacto ancestral en una familia es cuando un padre o madre practicante de la brujería le transmite a sus descendientes los seres o los espíritus que dicen poseer. Eso es de lo más común en República Dominicana, porque eligen casi siempre, cuando no es la mayor, es a la más querida, a la que ellos entiendan que puede tener la posibilidad de seguir. Y cuando esas personas se niegan a seguir con esa secuela, miren, o sea, el enemigo le da porque le da mucho. Realmente muchas personas, son temas que necesitan otra clase. Le estoy pasando por arribita, pero pudieran investigar en más libros sobre el pacto ancestral. El pacto ancestral en una comunidad o nación se da cuando el líder civil o religioso decide dedicar a un ídolo la comunidad o nación. Por ejemplo, en Santo Domingo, nuestros antepasados asignaron a cada comunidad un patrón al cual cada año se le rinde prácticamente adoración, y se designó como líder y patrona general de toda la isla a la Virgen de la Altagracia. Pero cada pueblo aquí por lo general tiene el dios exclusivo que tiene su iglesia. El colegio donde yo estudié había una dedicación exclusiva a San José. En el centro del colegio está el muñeco grandote de San José y todas esas cuestiones, y bueno, San José, y ruega por nosotros los pecadores, y ahora en la hora de nuestra muerte, amén, Santa María, Madre de todos esos rezos, todos los días en la fila de la escuela, era segurísimo. Yo debería hacer un Zoom luego contando mi experiencia, cómo estudié en un colegio católico y me zafé de todo, porque se supone que para inscribirte en el colegio tenías que presentar el acta de bautizada. Y cuando mi mamá fue, me dijo, no, ella está presentada. ¿Y por qué? Porque así dice la Biblia. A Jesús se presentó, no se bautizó. Ustedes me dicen si me la aceptan o no. Mi hija está presentada, fe cristiana. No me la pueden rechazar por un colegio cristiano. Había mucho interés en que yo estudiara en ese colegio, primero porque estaba muy cerquita de la casa. Segundo, era semi privado, y dentro de los semi privados era realmente como el... ¿Hay alguna higüeyana aquí conectada? A Mayra el mismo estudio aquí. Es el mejor colegio de la ciudad. ¡Paf! Aunque los otros carísimos y todo eso, era el mejor. Entonces, nada, fue toda una aventura, pero ya luego tendríamos que hacer como que un Zoom exclusivo, porque sí, yo creo que hay muchas herramientas que mis padres me enseñaron que quizás le pueda servir a alguna mamá acá, es verdad, porque el punto no es que tú críes a tus hijos en una burbuja. El punto es que tú le des las herramientas y la convicción de su fe tal que aún siendo un niño pueda hacer luz en medio del lugar donde esté, porque tú no sabes si vas a estar siempre con ellos. O sea, papá y mamá no van a estar siempre. Entonces, el punto es de tú prepararlos. Sí, cuídalos de las redes, cuídalos de la tecnología, cuídalos de dormir en casas extrañas, cuídalos de familia, cuídalos de un abuso sexual, cuídalos de todo. Pero dale espiritualmente la convicción tal de que ese niño no se ve afectado por la escuela donde estén y los compañeritos que les rodeen. Y nada, es un tema, como dice Raquel, es súper interesante, pero sería en otra clase. ¿Cuáles son los efectos
que causan los pactos ancestrales. Este es muy importante. Aunque yo creo que por la clase de la entrada de las 4 puertas, ya ustedes más o menos tienen como que bien clarito todo ese tema de la entrada de las heridas y el ocultismo y todo eso. A nivel familiar, las consecuencias son maldades, pecados, conductas, espíritus malignos que se pueden transmitir por generaciones. Éxodo 20, del 4 al 5. Ustedes ya conocen ese pasaje, pero lo pueden anotar para que lo lean luego. Éxodo 20, del 4 al 5, donde habla de Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Hay 10 y mil, 8,000 videos en las redes sociales explicando quiénes dicen que sí, quiénes dicen que no, y ya ustedes saben todas las cosas. Cada quien es libre de creer lo que usted cree y se respeta. Aquí no vamos a debatir ese tema. Ezequiel 16, del 44 al 45. Ezequiel 16, del 44 al 45. Y Proverbios 26, 2. Ese sí lo voy a leer al final. Proverbios 26, 2, que dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, no es como que Dios se levantó un día aburrido y dijo: no, voy a poner en la familia de la Cruz que se enfermen todo, porque estoy aquí, no sé, como que los ángeles están durmiendo, no tengo nada que hacer, déjame mandarle que tengan rinitis alérgica a todo. O sea, así. O sea, nada viene así por así, realmente. Cuando yo he podido investigar mi historia familiar, me he podido dar cuenta de todo, más de lo que yo me imaginaba. O sea, todavía, cuando mi abuela parte con el Señor, yo no tenía claras muchas cosas. Pero en este tiempo para acá, y aún con lo que pasó ay Dios mío, una hormiga, lo que pasó de mi tío, que les pedí oración y ustedes saben todo eso, en medio de él estar en cama, nos dimos cuenta de que habían hecho pacto en Haití, que habían ido a Haití a tomar sangre, pacto con sangre de gallina, de serpiente, de perro y de vaca. Entonces, cuando yo les hablo de esto, no es un invento, no es una película, no es Harry Potter, no es Netflix, es que estaba en mis narices, o sea, de algo real. Y la condición en cómo realmente mi tío se fue muy diferente a la de mi abuela. La despedida de mi abuela, que Dios me permitió tener, que las últimas horas que durmió, de hecho durmió aquí en mi cama, cuando ya se iba, lo que dijo: queden con, nos vemos mamá, nada más levantó la mano así: los dejo con Dios, mis hijos. Fueron las últimas palabras de ella. Dice mi mamá que en todo el camino no habló más, y cuando llegan a Miches, a su campo, porque queríamos que estuviera ahí en su cama, tú sabes, esos viejitos siempre tienen el deseo de estar en su casa, en lo suyo, entendíamos que aquí se iba a poner peor, y cuando llega a su casa, estaba en paz. Mi mamá pasándole la mano, cantando himnos de adoración. Mi abuela simplemente se quedó dormida. O sea, yo creo en un Dios que Él tiene control hasta cómo sus hijos se van, en paz, tranquila, simplemente como mismo recibió un aliento, así se fue. Señores, con mi tío, la agonía era literal, que todo el que iba y lo veía podía sentir como cuando hay una guerra. Tú no puedes ver el espíritu, pero los ademanes y los gestos que él hacía con su rostro, con su mano, o sea, era una cosa de terror. Era un terror. O sea, el enemigo te atormenta hasta el último momento, porque él no hace nada en balde. Y el gozo de él, lo dice la palabra, que es matar, robar, destruir.
destruir vida, destruir propósito, traer culpa, enfermedades, pestilencia, tratar de que el hombre se empecine tanto en su pecado que cuando quiera abrir los ojos ya sea tarde y ya se vea sin alternativa alguna. Entonces, yo pude ver con él las últimas consecuencias, hasta donde un pacto te hace casi podrir viva en tu cama. Y es triste para la familia, y la impotencia te arropa y te mata. O sea, uno no sabe cómo orar, de qué manera pedir a Dios misericordia, pero hay algo fundamental, y es que necesita la persona abrir su corazón a Dios. O sea, en ese sentido, tú puedes tener la seguridad de que si ya tú hiciste espionaje, has orado, has ayunado, pero tus familiares no creen y no aceptan, no dejes que eso te robe el gozo de la salvación. Porque entonces ahí el enemigo habrá seguido sacando provecho de dicha maldición. ¿Me explico? O sea, la idea de él hubiese sido que nosotros ahora, y no, mira cómo vi mi tío, Señor, se salvó, se perdió, tú te lo llevaste, se lo llevó el diablo, yo no puedo comer, yo me sueño con eso, yo estoy mal. Y yo, o sea, esa no es la voluntad de Dios para mi vida. Hay días que lo recuerdo, me parte el alma, sí, muchísima, pero no puedo hacer más. Entonces, hay personas que quizás no tienen directamente la maldición como tal, pero el sentimentalismo de cómo tú viste el proceso del que estaba en maldición te salpica. Así como mi amiga, la Shakira al Piqué, le salpicó. Entonces, para que se rían un ching. Pero esto es muy serio y no está en el manual, pero se los quiero compartir. Se lo quiero compartir porque lo viví con familiares cercanos, en donde entonces lo que el enemigo va a querer poner es una aflicción tal. Entonces, imagínense qué incertidumbre el tú vivir cuestionándole a Dios, que tú quieres saber aquí en la tierra si tu familia se fue o se quedó. O sea, eso, ¿de qué manera? Ahora, por lo que vemos en la Biblia, que nos habla de confesar, de perdonar, que nos habla de frutos, nosotros sabemos dónde hay fruto, dónde hay no. Ahora, yo lo que no tengo es la potestad de decir, no, ese era más malo que el diablo, tiene que estar cogiendo candela, porque yo no sé. Siempre hay una esperanza, yo no sé si en sus países lo hay, pero aquí en Dominicana siempre hay una esperanza, no sé si es como para aliviar el dolor y no tanto por creer en el Dios amoroso misericordioso. Yo creo que es una autoterapia que nosotros nos damos, en donde siempre decimos, en el último segundo tú no sabes lo que pasó Dios con esa vida. Y está bien, pero te voy a dejar la cuestionante. ¿Es de verdad por el amor de Dios o es una terapia que te estás dando para reprimir el dolor? Eso se los dejo de tarea. En una comunidad o nación, maldiciones físicas y naturales. O sea, estoy hablando sobre cuáles son los efectos que causan los pactos ancestrales, ¿verdad? A nivel familiar ya hablamos, maldades, pecado, conductas, espíritus, etc. Entonces, en una comunidad o nación se dan maldiciones físicas y naturales. En Segunda de Samuel 21:1, Segunda de Samuel 21:1, se registra un incidente muy singular que denota cómo una nación puede sufrir muchos males naturales por los pecados de sus gobernantes. El versículo dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces, eso nos vuelve a hablar, por eso les decía que cada clase es un requisito de la otra, de orar por nuestros gobernantes, porque los espíritus que lo atacan a ellos, aunque ustedes no quieran, nos hacen. Por ejemplo, yo no sé si aquí hay chicas conectadas de Venezuela, pero yo he escuchado venezolanas donde dicen, me duele en el alma, pero lo de Venezuela, o sea, no se esperaba menos de ahí. Yo creo que le rinden más culto a San Gregorio y a San no sé quién, otro nombre que se me olvidó, no sé si alguna sabe y lo pudiera poner en el chat. O sea, el nivel de idolatría, de pecado y de altanería era horrible.
dicho por muchos de ellos, de cómo hay cosas que por lo que en la cabeza como gobierno haya y las malas decisiones, lamentablemente nos van a afectar. O el COVID no nos demostró esto. Teníamos que estar encerrados todos. Aunque yo no tuviera COVID, yo tenía que estar encerrada, yo tenía que usar mascarilla, yo tenía que regirme. O sea, llegan momentos, decretos y situaciones en nuestro país que hagas tú o no hagas, es una ley y punto. Y todo el mundo está debajo de esto. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos refutar a esto? Orando por misericordia, pidiendo a Dios que nuestros gobernantes puedan tener encuentro con Dios para que las decisiones que ellos tomen realmente sean lo menos pecaminosa posible, lo menos corrupta, lo menos que dejen consecuencias de maldición. Eso es lo mismo, ustedes pueden leer estadísticas, esto no son cosas como que uno se le inventa. Lean las estadísticas de todo. En los países donde han comenzado a aceptar el aborto, donde se ha legalizado los matrimonios homosexuales, vean cómo están esos países. A donde se rinde culto a Satanás, a la idolatría. O sea, esto es real. Hay maldiciones sociales, violencia que transforma comunidades enteras, injusticia, fraude tanto en los negocios como en los tribunales, afectan la brujería, ocultismo, muchas religiones, y en el último tiempo nos está afectando como nunca antes las filosofías del evolucionismo, el materialismo y el humanismo. Anoten esas tres cosas para que ustedes lo busquen. Ahora, recuerden que cuando ustedes busquen esto en una página de internet, ustedes van a encontrar páginas que le van a hablar bendición de esto. Entonces, tienen que saber bien dónde realmente van a buscar. Por lo general, todas las páginas de coalición del evangelio tienen ya estos estudios. Entonces, de manera más segura, ustedes pueden estudiarlo de ahí. De hecho, en estos días me llegó, yo estoy suscrita al correo de ellos y me encantó. Ustedes han visto que ahora está muy famoso el tema de la inteligencia artificial. Entonces, ellos subieron un blog en donde hablan de inteligencia artificial versus fake, algo así, o tema, sabe que uno como creador de contenido, diseñador, fotógrafo y todo esto, ok, me voy a montar en la onda, voy a aprender, pero ¿hasta dónde está? Entonces me gusta que en ese sentido, casi todas estas filosofías, ellos ya la tienen plasmada, estudios en donde podemos realmente encontrar ese centro, ese equilibrio realmente. ¿Por qué es importante que estudiemos esto? Porque todas esas filosofías tienen verdades a media. Y ahí es donde viene la confusión. De hecho, tienen cosas de nosotros. Han cogido principios del cristianismo para tratar de sustentar sus filosofías. Entonces, por eso es que definitivamente el que no le guste leer, miren, aunque sea escuchen audiolibro, porque estamos en una época que sin lectura de la Biblia, sin lectura de libros que te puedan ayudar de persona, hombres y mujeres de fe, vamos a estar fritos. O sea, ya no es un tema de que yo no tengo hábito de lectura, es una necesidad. Es una necesidad el estudiar. Para una mejor comprensión de lo que en una familia o comunidad sucede, el guerrero cristiano debe estudiar todo lo relativo a la herencia. El pequeño Larousse define la herencia de la siguiente manera: acción y derecho de heredar puede ser bienes que se transmiten a uno por sucesión o la tendencia de la naturaleza a reproducir en los seres los caracteres de sus antepasados. En la herencia no solo se transmiten bienes, ojalá, eso quisiéramos nosotros, que nada más fuera, no, mis padres hicieron, deshicieron, pero me dejaron una herencia y yo estoy limpia, yo no heredé nada, yo soy buena, yo no me enojo igual, no sufro de lo mismo. Ahí estuviéramos felices todos, ¿verdad? Pero lamentablemente también heredamos rasgos morales, heredamos rasgos psicológicos, biológicos e ideológicos. De hecho, los ideológicos no nos damos cuenta hasta que estudiamos de verdad la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios y haciendo sanidad interior, ustedes se van a dar cuenta, las que no lo han hecho, la cantidad de creencias que tengo como fe por encima de creencias de Dios, solo porque así creía papá y mamá.
Y eso es peligroso. O sea, hay personas que hasta el día de hoy, aún dentro de la iglesia, le siguen dando más pleitesía a la memoria de un antepasado. Y eso también se convierte en un ídolo o tradición. Ojo, no estoy diciendo legado. Tú sabes, de tú decir, no, yo hago esto en honor a mi mamá hacía esto. Hay personas que dicen, mi mamá le daba comida a niños y yo hice un hogar en honor a ella y le puse su nombre. O sea, no se trata de eso. Eso es bellísimo. Ojalá, yo creo que eso es lo que todo papá quisiera de alguna manera, que el don, propósito, la palabra de Dios y el bien hacer, sus hijos lo sigan. O sea, eso es bonito, pero no hablo de eso, hablo de cuando son tradiciones que van contraria a la palabra de Dios y que tú haces de eso tu Dios. Y eso le pasó a un tío mío paterno. Y tú dirás, Lady, ¿a ti todo el tiempo te pasa? Señora, nada más un solo tío mío tiene como 60 muchachos que yo no lo conozco, que en cada pueblo tiene, no sé qué es lo que tiene, que donde quiera que llega se le derriten y no sé cuántos hijos ya tiene votado. Entonces, mi familia es larga, muy larga. Y antes, tú sabes, casi todos los abuelos te tenían 15, 16 muchachos. Entonces, realmente la familia de mi papá es bien larga, aunque no la conozco casi a ninguno. Pero hubo un tío que él tuvo la oportunidad de visitar en Estados Unidos y le predicó. Y mi tío llorando le dijo, yo creo todo lo que tú me dices y creo en el Dios que tú me dices y lo estoy sintiendo. Pero yo le hice una promesa a mamá y a papá antes de morir. Y no me importa dónde ellos estén, yo voy para donde ellos están. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible fortaleza mental del diablo, Señor, los reprenda! O sea, él estaba orgulloso de sentir que estaba siguiendo un legado de papá y mamá, pero era perdición. Y aún con lágrimas en sus ojos, y no quiso aceptar al Señor. Tenía un diagnóstico de tumor cerebral, uno de los mejores neurocirujanos de New Jersey. Lo vieron los mejores médicos porque era también había sido militar, era del Army. En ese sentido, Estados Unidos, ustedes saben, condecoran realmente a su gente cuando quieren y todo. O sea, se fue porque Dios quiso. No le faltó dinero, no le faltó medicina, no le faltó nada. Y aún así le habían dado 6 meses de vida y Dios le permitió 7 años con un tumor que la gente termina loco y hasta el último momento no estuvo loco y no hubo manera de ganarse esa alma porque él estaba decidido que para donde sea que fuera, que sus padres tuvieran, él iba. ¿Qué podíamos hacer? No podíamos hacer más nada. Se cumplió. Papi tuvo la dicha de predicar, cumplir con la palabra. Ya eso es una, como dice Ezequiel, ¿verdad? Ya eso no se nos demanda. Se hizo el trabajo. Pero debemos tener también esa seguridad de que como hijos de Dios y guerreros espirituales muchas veces tendremos que llorar por las decisiones de otros y pedir a Dios el que cure nuestro corazón y seguir hacia adelante. No enfocarnos en lo que quedó atrás o lo que se perdió. Entonces, otra de las formas de hacer el espionaje es establecer ayunos congregacionales. La Biblia afirma que existen géneros de demonios que no salen si no es con oración y ayuno. Por lo general, se dice, y estoy muy de acuerdo en una prédica que la pastora Ana Olondo dice, que el punto que estaba asediando a los apóstoles era la falta de creer, era la incredulidad como tal. Entonces, a veces el ayuno y la oración no es que la pornografía, que no puedo dejar de chismear, que no puedo dejar, o sea, a veces es el tema de no creer correctamente en el Dios que tenemos. Hay una frase que uno de mis profesores decía mucho, el pastor en San Pedro, que él decía, el que de verdad conoce a Dios no juega con Dios. El que de verdad conoce a Dios no juega con Dios. Entonces, el nivel de oración y ayuno que debemos pedir
como congregación muchas veces, que Dios nos ayude a la incredulidad, a que podamos ver a Dios como el Padre que realmente es y el soberano que de verdad es. Y cuando nosotros creamos, entonces será fácil el poder cumplir lo que Jesús dijo, y en mi nombre harán cosas mayores, y poder decir, sal fuera, y ver un demonio salir. Otra de las formas es establecer células de oración que se carguen de pedir la liberación en los hogares alrededor. Sé que esto varía por cultura. Hay personas que no les gusta el tema de visitar, de estar en casa en casa. Aquí en Dominicana sí funciona. Aquí realmente una de las cosas que yo creo que el evangelio ha crecido es por el tema de las células. Hacer cultos por hogares. Por lo general en Dominicana sí el pueblo es bien abierto, bien accesible. O sea, aquí la gente, por brujo que sea, tiene un familiar cristiano. O sea, aquí como que no hay mucho intermedio, tú sabes. O sea, aquí no es como que está ese problema de ateísmo como tal. Aparecen otros locos por ganar seguidores en las redes sociales. Pero como tal, es un pueblo cristiano. O sea, cuando digo cristiano me refiero entre catolicismo, adventista y pentecostales, todo eso, ¿sabes? Pero cristianos en términos generales. Entonces, es muy fácil encontrar realmente vecinos que tú le digas, mira, mi iglesia está llevando oraciones por los hogares. Ay, sí, de una vez te empieza, ay, sí, que yo tengo mi hijo en problema, y que aunque no quieran convertirse, pero, sí, que venga, que el marido mío, y bueno, que Dios lo hable, porque, ¿sabes? Siempre queremos que Dios toque al otro, no a mí. A ver si Dios me toca a este muchacho que me lo está llevando. Entonces, aquí funciona. Yo no sé si en los pueblos donde ustedes están funciona, pero quizás te funcione en un café. Quizás te funciona una amiga en el trabajo, decirte, mira, hoy vamos a comer pizza, y de momento ahí tú das el diálogo, o sea, el hecho es que se den espacio en donde la persona vea hasta tu cambio y vea a Jesús arriba de ti, porque no necesariamente tú vas a hacer siempre la guerra espiritual con una Biblia diciendo, mira, Dios te va a ir esto, y te quedan los días contados, y te va a llevar el diablo, y Dios es fuego consumidor, y si tú no vienes por amor, va a venir por dolor, y va a haber momentos de momentos, pero muchas veces hay una persona que simplemente te va a decir, pero tú tienes tanto, yo quisiera la paz que tú tienes, y tú pensando por dentro, si esta tipa supiera que a mí te está llevando, que no, pero Dios te lo permite para que tú veas que aún en lo que tú crees que te está llevando, quien no te trajo, la paz de Él está sobre ti, y hay alguien que la está viendo, que tiene esa angustia tan marcada, que aún tus procesos no quitan, no inhabilitan la paz de Dios. De hecho, ese es el punto, que los procesos no inhabiliten la paz de Dios en nosotros. Entonces, hazlo, habla. Hay una nota que dice el manual aquí, ya casi estamos terminando, creo que hoy nos vamos antes de la 11. Dice la nota, en esta guerra espiritual no existen métodos que se han de aplicar a nivel mundial. Lo mismo que le acabo de decir, ¿verdad? Tienen que conocer bien su zona. Los métodos deben ser ante todo aplicados de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Tú sabes que existirán personas que van a creer en el ungir las calles, dar vueltas alrededor de la ciudad, como que si fueran fórmulas, y que siempre este acto espiritual va a funcionar, y no. Entonces, lo que yo les conté, por ejemplo, de Capois, que era el pastor, Dios se lo dio a él. Pero no puedes tratar de que, no, porque Lady dijo que tenemos que ponerlo en la boca de cada puente y echar un galón de aceite, y mañana yo voy, y de repente, o sea, dime, aparece en primera plana, imagínate, Cecilia es apresada porque echó un aceite en el puente y pasaron unos chicos en moto, se deslizaron y se mataron y se accidentaron. O sea, se los digo a forma jocosa, pero el punto del hacer espionaje es que ustedes sepan que así como cada pueblo tiene sus raíces, ¿verdad? De la misma manera, Dios te va a dar la dirección de cómo culturalmente tú necesitas contrarrestar. Hay algo universal para todos. Oración, ayuno, hablar de Cristo, eso es en todos los lados, pero es en los métodos, ¿entiendes? En los métodos. Hay personas que hasta mi forma de yo hablar, hay chicas que me lo han dicho. Hay una chica un día que me dijo, ay, yo vi un live de Telma. No sé si ustedes han visto alguna, de Telma Constant.
Y yo nada más dije, ay, si ella está en mi iglesia, la disciplinan y todas las chicas fueran enemigas de ella, porque la tipa habla, o sea, entonces es bueno conocer eso, ¿entiendes? Conocer tu lugar donde tú estás, porque hay cosas que ustedes me pueden dejar pasar por alto, porque ya ustedes saben, soy dominicana, soy así, te hago un chiste, te mando otra cosa, me salgo de 1000 temas y bla, 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 conocen mi forma. Pero yo no puedo pretender llegar al pueblo, por ejemplo, de Raquel, con métodos de aquí de mi ciudad y con el estilo dominicano, a menos que Dios me vaya a dar un respaldo de verdad, porque también muchas veces que le pasa al dominicano, que somos muy como el mono, y somos copiones. Como no tenemos identidad, aquí también se le abre la puerta a cualquier extranjero y le aplaudimos y decimos santo amén. Entonces, por eso nos siguen vendiendo espejito por oro, porque queremos una gente rubia de ojos azules y presentado y ya nos transformamos, ¿me entienden? Entonces, conocer todas esas cosas es importante, porque cuando culturalmente somos así, por eso es que entonces también cuando llegan a la iglesia, le decimos amén a todo, porque es un influencer, porque es famoso, porque tiene seguidores y todo lo que él está predicando tiene que ser así. No, no puede ser así. Escudriñar, escucharlo todo, examinar los espíritus para que nosotros podamos tener. El discernimiento espiritual es algo indispensable en la guerra espiritual. Para no llegar al fanatismo, esto es importante, ya se los había mencionado, para no llegar al fanatismo de estar viendo demonios hasta en tus comidas y en otras cosas. Los guerreros espirituales deben saber que todo lo que no se ajusta a la Biblia se debe descartar. La Biblia es la única brújula escrita en la cual nos podemos fiar para hacer lo que Dios nos demanda. Y sobre conquistando el lugar donde tenemos establecido la iglesia, es prácticamente lo mismo. Aquí voy súper rápido, ahí habla alternativas, ideas. Entonces, como todo cambia dependiendo de la cultura donde estemos, por eso yo solamente le voy a leer rápido, no tienen que anotar si quieren, porque como yo les digo, él da sugerencias de hacer cultos públicos, proclamar el señorío de Cristo sobre el lugar a conquistar. O sea, cuando ustedes oren, cuando hagan ayuno en sus iglesias, tratar siempre de saber los patronos o patronas que existen históricamente en tus pueblos, que representan. No hay santos en la Biblia. Todos los poderes malignos que se esconden detrás de una estatua. Jesucristo es el patrón de nuestra ciudad y ustedes tienen que tener eso claro y no tener miedo de decirlo. No tienen que tener miedo de poder especificar, Jesucristo es el patrón de mi ciudad, no María, no Pedro, ni ningún otro apóstol, es Jesucristo. Adorar al único que merece adoración. Se deben hacer públicamente alabanzas, gloria, honra, adoraciones en los lugares públicos, para publicar la gloria de Dios con regocijo y de manera entusiasta, con permiso de las autoridades terrenales, pero desafiando a las autoridades del aire. ¿Se entendió eso ahí? Yo no voy a salir a mi calle a hacer un alboroto. Todas esas marchas que yo les decía que hacía el pastor Capois, él tomaba ayuno y oración antes de enviar la carta a la gobernación. Luego que él enviaba a la gobernación la carta, esperaba la constancia y sin un permiso no se hacía la marcha. Porque a veces entonces decimos, el diablo se levantó. No. Si queremos ser efectivos, tenemos que sujetarnos y respetar las leyes y normas que hayan. Y ustedes saben qué pasaban. Terminaban en las marchas yendo policías, llegaron a prestarle ambulancias del pueblo, la Cruz Roja se unía, al final terminábamos más respaldados, más cuidados por ver el mismo acto de obediencia, de tomarles en cuenta y de hacer las cosas por la ley. Ya cuando alguien quería venir a decir, mire, no escándalo, yo no entiendo a esta gente. No, aquí hay un permiso del gobernador. Estaban los AME delante, que son los de tránsito acá en nuestra ciudad,
y se ponían en los establecimientos de las calles bien amplias, las avenidas, para nosotras cruzar. Nosotros íbamos con pandero adelante, con danzas, cosas súper chulas, y nos cuidaban. ¿Pero por qué? Porque había un orden establecido y que se respetaba. Entonces es bueno esto. Se debe orar pidiendo a Dios perdón por los pecados sociales, morales y espirituales de la ciudad. Recuerden en Nehemías 1, del 4 al 11, antes de Nehemías construir los muros de Jerusalén, oró confesando los pecados que habían causado tal destrucción. Entonces tenemos que no congraciarnos. Ustedes saben que hay un político en su pueblo que aunque le dio la comida de Navidad, pero si él lo hizo mal, ore, pídale a Dios, no le defienda, pídale a Dios perdón por ese pecado. Pero está haciendo la cosa mal. Entonces tenemos que orar de manera correcta, no encubrir los pecados de nuestras autoridades y nuestra ciudad. Y aquí está el texto que les mencioné hace poco, Segunda de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Yo espero que si nunca lo han hecho, salgan hoy de esta clase con mucho amor y deseo y entusiasmo de orar por su ciudad, de orar por sus líderes, de orar por las autoridades, de orar por lo que en su pueblo ataca, se hace, y las celebraciones que ustedes saben que están contrarias a la palabra de Dios, puedan pedirle perdón a Dios por esto. Gente dice, pero es injusto, ¿qué voy yo a pedirle perdón a Dios de lo que pasó con los indígenas? ¿Qué tengo yo que pedirle perdón a Dios que los españoles se hagan dueños de los hoteles y maltraten a los empleados? ¿Qué tengo yo que pedir? La Biblia lo habla. Somos nosotros. Ahí no dice si se humillan los impíos, si se humillan los indígenas, si se humilla mi pueblo, mi pueblo. Entonces la humillación tuya y mía como pueblo de Dios es lo que puede elevar esa oración de misericordia al Señor, y para que esas personas que están siendo entenebrecidas del conocimiento de que la verdad del evangelio no les ha llegado, puedan chocarse con esta verdad que tú y yo tenemos de la luz del evangelio. Cuanto más llegue la luz del evangelio a la gente de poder en mi ciudad, mejor va a ser el derribar todo esto que estamos trabajando. Pero ¿cómo pasa si no hay quien les predique? ¿Cómo pasa si no hay quien anuncie? ¿Cómo pasa si no hay quien ora? Entonces, es bueno que podamos hacer esto, proclamar el evangelio, cultos al aire libre, evangelismo personal, la entrega de literatura, todo eso varía según la cultura, vuelvo y repito, establecer células de estudio bíblico, oraciones. El deber de la iglesia es ir a los perdidos y rescatarlos. Nunca es que los perdidos vengan a la iglesia, y eso es un error que muchas veces pretendemos. Ustedes saben que hay gente que tiene una necesidad enorme de Dios, pero por alguna razón tienen una situación con visitar la iglesia. De hecho, hay personas que hasta por no tener X tipo de ropa no quieren ir. A veces lo hacen en una forma linda, de reverencia. Tú dices, ay, esa mujer es tan respetuosa, que dice que hasta que no se compre un vestido serio no va a la iglesia, pero dura 15 años buscando el vestido serio y no va a la iglesia. Entonces, a veces hasta por eso el enemigo coge el tema de no ir. Vete a en licra que tú quieras, pero vete. O sea, esa sería la posición, pero muchas veces nosotros mismos le ponemos esa traba. O sea, yo no te estoy hablando de una cristiana que se va a subir al altar enseñando todo. Estoy hablando de personas allá afuera que necesitan simplemente llegar, pero ellos no van a llegar, no siempre pasa, por vergüenza, por miedo, por malas experiencias, porque se sienten juzgados, no quiere que la miren, que le hacen el llamado. Algunos cometen el error que empiezan a llamarla delante de toda la congregación y todo el mundo mira para atrás y lo pone. Yo no estoy de acuerdo con que pongan de pie a la visita, no me gusta. Los impíos no les gusta que lo pongan de pie en una congregación.
y menos los predicadores que te duran 10 minutos. Yo no sé, pero Dios no me deja quieto contigo. Dios te llama, Dios, y toda la iglesia, en vez de estar de rodillas ahí, y ahora con las transmisiones en vivo, le ponen la cámara al frente a la persona, no va a volver a la iglesia, no va a volver así, o se va a ir a otra, en donde respeten la privacidad. Entonces, todas esas son cosas que yo las hablo porque yo sé que aquí hay muchas líderes de iglesia y que hasta bregan en multimedia y todo eso para que tengan ese tema. Yo creo que sí se puede. Hoy tenemos visitas especiales, hay un sobrino de la hermana Cecilia, se llama Juan, hay una prima de María, bienvenida a la casa de Dios, ya. No un alboroto para que la persona se sienta súper mal. O hasta un presente que si tú vienes por primera vez a la iglesia, gente, tú vienes por primera vez, ¿verdad? Ay, bienvenido, para eso están los servidores en la puerta. Mira, a las que vienen por primera vez en la iglesia, les damos esto. Por ejemplo, dale una cuestión con los programas, un librito, un presente, ya. La gente va a tener ganas de volver, porque la gente lo que necesita es amor. Por algo Jesús lo dijo. En esto conocerán y creerán en mí. Creerán en que son mis discípulos por el amor que vean entre ustedes. Entonces, según como les tratemos con ese amor, también así mismo ellos van a querer quedarse. La iglesia se cree que va a lograr un buen crecimiento enclaustrada en sus 4 paredes, se equivoca. Existen congregaciones que los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 365 días del año permanecen encerradas en las 4 paredes. Y están los mismos hermanos toda la vida. Tú tienes compañero de trabajo, nadie invita a compañero de trabajo. Tú tienes amiga, nadie invita a una amiga. Tú tienes, o hay algo grande, o tú estás dando mal testimonio, que cuando tú invitas a la gente no va a ir, porque va a decir, pero ¿para qué yo voy a ir? Porque si tú eres cristiano y cuando yo llegue te veo danzando, pero ayer te vi en un TikTok enseñando hasta lo que no tiene que enseñar, ¿qué voy a creer en ti? Entonces yo digo, el que no lleva invitados a la iglesia, o se avergüenza el evangelio, o tiene mal testimonio y la familia sabe que no puede ir porque no cree en la conversión que tú has tenido, o en su defecto, número 3, puedas estar en un momento donde no tengas amigos en donde tú estás, que yo me llegué a ver así. O sea, yo me llegué a ver en un momento cuando ya yo terminé la escuela, porque en la escuela yo casi obligaba a todos mis compañeros a ir a la iglesia. Eso era casi obligado, que tenían que ir para salir de mí. Pero ya después de grande y que yo duré 4 años viviendo en otra ciudad, en la universidad, cuando yo regreso, todos mis compinches, los que ya no habían aceptado al Señor, estaban fuera del país. Entonces yo me encontré en mi misma ciudad como que yo tenía que empezar a hacer amigas nuevas. Entonces en ese momento, ¿a quién voy a invitar? O sea, todas mis primas fuera, todo en el campo, ya yo me quedaba, nada, no tengo como a quién. Pero aún así uno va conociendo, de repente tú vas a un salón, de repente vas a la que te arregla las uñas. El punto es que siempre va a haber alguien que Dios quizás te pueda poner la oportunidad. Y si no, pues igual ora a distancia donde están. Si tú ves que hay una hermana en la iglesia que es que lleva muchos amigos, pues entonces, no sé, súplele de algo. Si es una hermana que tiene un vehículo, dale para la gasolina. Si tú no tienes amiga, pero alguien está haciendo la obra, coopera con la obra que está haciendo la otra persona. Y tú eres parte también de esto. El punto es que todas cooperemos. Hay personas que no son buenas con el diálogo o que son muy tímidas, que son introvertidas, que no le va, pero qué sé yo, de momento te hacen unos pasteles riquísimos. Y te puede hacer los pasteles cuando tú te reúnes con las amigas a hablarle. El punto es que no hay excusa, porque Dios siempre va a tener la manera de usar lo que puso en tus manos. Tú no tienes que hacer un Zoom como Lady está haciendo el Zoom. Y si Dios te llamó a eso, chévere, dale, da a el Zoom. Dime, Lady, mira, voy a hacer un Zoom. ¿Cómo tú lo haces? ¿Te pones nerviosa? No, ¿cómo tú grabas? ¿Cómo pones música de fondo? Yo te ayudo. Pero no te frustres excusándote en que tú quieres hacer el Zoom, pero no te sale. Si Dios lo que te está diciendo es no, hazlo orando por tu amiga. O tú dibujas lindo, regala caricatura de ilustración. El punto es que tú valores lo que Dios puso en tus manos y que no lo subestimes. Porque con lo que Él te dio, con tu forma de ser, en el ambiente donde tú estás, Él va a tener
la gracia de respaldarte en todo lo que tú necesites hacer. La iglesia vuelve a repetir que no sale a la calle y que se queda en su pequeño reino, no podrá tener efectividad derrotando el enemigo. No es tiempo de estar encerrado, es tiempo de conquistar y hacer temblar las puertas del infierno. La iglesia debe reducir tantos cultos internos y salir a predicar el evangelio. Hasta aquí la clase de hoy. Les dije que hoy vamos a terminar antes de las 11, son las 10:12. Hay una lección, la que está siguiente después de esta, que se titula Ejemplos de lugares conquistados, pero es pura historia. Entonces, justamente yo le puse entre paréntesis grabar un audio. Lo que yo haré es grabar el audio contando la experiencia que el autor narra de ejemplos de lugares conquistados, que muchas ya ustedes conocen, es solo para inspirar o refrescar memoria. Y yo les voy a grabar el audio. Él habla de los lugares conquistados en la Biblia, en la actualidad, y cuáles efectos visibles se pueden verificar. Ahí él habla de unos efectos visibles que extrajo de la liberación de Almolonga. Ustedes han oído bastante ya, yo creo, ese tema de esta ciudad, me parece que es en Guatemala, que ha sido del movimiento perdón, más grande que ha habido en los últimos tiempos. Entonces, yo les voy a grabar ese audio porque me parece que es un poquito extenso o cansón para añadirlo a la clase del Zoom, pero a la vez es bonito, es inspirador y no lo quiero dejar fuera. Entonces, yo voy a grabar el audio, lo envío a Telegram y la próxima semana la clase es las armas de nuestra milicia. Ahí vamos a hablar de cuáles son las armas ofensivas que nosotros tenemos y cuáles son las armas defensivas. Las armas ofensivas y nuestras armas defensivas que tenemos para luchar contra. Y al final está cuidando nuestras áreas vulnerables. Ahí son las estrategias de cuidar nuestra mente, la estrategia de cuidar nuestros pensamientos, cómo evitar que nuestra mente caiga en las garras del enemigo. Y esa clase sí se va a llevar, creo, las 2 horas. Entonces están advertidas, coman bien, cenen bien, probablemente tengamos 5 minutos como para estirar, beber agua. Sí, porque me parece súper interesante el área de cuidando nuestras áreas vulnerables. No quiero dejar ningún pensamiento así como que suelto, pero también sé que voy a hablarlo rapidito. Y ya ahí entonces estaríamos terminando el manual para seguir con lo que les dije de los signos zodíacos y hay otro tema más que se me había olvidado, pero creo que llegué más rápido de lo que pensaba, así que estoy contenta porque casi vienen unas clases que me van a tomar más tiempo. Déjenme leer en el chat. Bueno, ya Raquel contestó. Gracias, Raquel.